Estad pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Es lo que escribe el apóstol Pablo en el libro de Gálatas capítulo 5, versículo 1. Libertad en Cristo. ¿Por qué resistirla? Los hacendados de aquella región, en aquel país, estaban sumamente preocupados. Más que preocupados, estaban angustiados. Habían escuchado que el gobierno había decidido de una vez por todas acabar con la esclavitud. De modo que habían oído que el gobierno iba a sacar un edicto de libertad, iba a decretar la libertad de todo ser humano. ¿Por qué preocupaba esto a los hacendados? Pues porque todo su personal, todos sus trabajadores eran precisamente esclavos, y con el decreto de libertad esto traería muchísimos cambios para ellos en todos sentidos, de tal manera que todos los hacendados decidieron hacer una reunión y empezar a esgrimir argumentos, sugerencias en cuanto a qué hacer para aquel edicto que pronto se promulgaría. Cuando estuvieron reunidos todos, uno a uno, cada quien fue expresando su posición, cada uno fue expresando su sentir, y cada uno hablaba acerca de todo lo que esto iba a significar para sus propiedades, para su riqueza, y qué es lo que iban a tener que hacer. Dentro de toda esta discusión, uno de los más poderosos hacendados que estaba ahí, él estaba realmente sin preocupación, sentado casi en un rincón, alejado de toda la mesa de debate que se había formado ahí.
alguien se percató de eso y dado que era uno de los más poderosos, se decidieron a preguntarle, oye, ¿por qué no estás preocupado? Te vemos muy tranquilo como si nada esté pasando. Aquel hombre se acercó, le dieron un lugar a la mesa y empezó a decir, yo no sé por qué tienen tanta preocupación. En realidad las cosas no van a cambiar. Y alguien se atrevió a decir, ¿cómo no van a cambiar? ¿Qué no has escuchado? Que van a promulgar un decreto de libertad. Ya no tendremos esclavos y ya no tendremos obviamente trabajadores. Pero él les contestó, miren, puede ser que decreten el edicto de libertad. Puede ser que efectivamente ya todos los trabajadores y toda la gente en general que tiene esclavos ya no los tenga. Puede ser que se acabe la esclavitud. Pero les voy a decir algo que espero nunca olviden. Una vez que se haga el decreto de libertad, todos nuestros trabajadores, todos nuestros esclavos, ni siquiera en primer lugar se van a percatar de eso porque la gran mayoría no sabe leer. Segundo, cuando hay alguien que les diga que ya no deben de trabajar gratis, que ya no son esclavos, sino que ahora son libres, ¿saben qué va a pasar? Quizás algunos se marchen. Quizás algunos se vayan, pero la mayor parte de ellos se van a quedar y se van a quedar a trabajar sin exigir nada. ¿Y saben por qué? Porque ellos están acostumbrados a ser esclavos, a vivir en esclavitud. Y una última cosa, aquellos que se vayan, aquellos que se marchen pensando en ejercer su libertad, ¿saben qué? Al poco tiempo van a regresar y van a regresar porque ellos no saben hacer otra cosa más que vivir en esclavitud. No saben lo que es vivir en libertad. Y por eso es que realmente no debería haber gran preocupación en nosotros, porque todo esto es lo que va a ocurrir. Así es que no se preocupen. Al tiempo, ustedes verán la respuesta. Y bueno, esta historia en una manera puede ilustrar lo que para nosotros en nuestra vida cristiana significa la libertad en Cristo. Dios nos permitió la libertad en Cristo a través del sacrificio perfecto de nuestro Señor. Tenemos ahora libertad en Cristo. Sin embargo, la pregunta es, ¿por qué nos resistimos a vivir en libertad? O dicho de otra manera, ¿por qué no vivimos la libertad que Cristo nos ha dado? Y bueno, esto es lo que quiero compartir el día de hoy, por la gracia de Dios, por la guía de nuestro Señor. A través de 3 puntos importantes me gustaría compartir esto. El primero, ¿qué significa ser libre en Cristo? ¿Cuál es el significado de ser libre en Cristo? Número 2, me gustaría hablar de 7 libertades que tenemos en Cristo. Y número 3, no precisamente porque sea la más importante, pero cómo es que podemos experimentar verdadera libertad en Cristo. Y creo que esto es algo que debería ser para nosotros importante y sobre todo pensar en que esto debe ser importante, porque al menos este tema de libertad con diferentes enfoques y diferentes situaciones fue un constante en la iglesia de Galacia. Como ya empecé hablando del libro de Gálatas capítulo 5 versículo 1, fue también un constante en la iglesia de Éfeso. Pablo habla de esto en la carta a los Efesios capítulo 2, donde describe del 1 hasta el 10, versículos 1 hasta el 10, cuál era nuestra condición antes de llegar a Cristo, cuál era la esclavitud a la que estábamos sometidos, pero también, y creo que en no menos importante, la carta a los Colosenses. Ahí en el capítulo 2, versículo 12 en adelante, Pablo describe la manera en que Cristo nos liberó, pero luego específicamente en los versículos 16 hasta el 20, 23, habla Pablo de cómo es que la iglesia en Colosas seguía atada al legalismo, seguía atada a la esclavitud que significaba la ley, igual que los Gálatas. Entonces, esta situación que privó en las iglesias, por lo menos en 3 iglesias allá en el primer siglo, eso es algo que
que nos alcanza hoy en día. Muchos de nosotros cristianos seguimos atados a la esclavitud en diversas maneras y diversas formas. Por eso quiero empezar. ¿Qué significa ser libre en Cristo? Ser libre en Cristo significa que Jesús es el Señor de nuestra vida y que gracias a su obra el pecado ya no debe controlar nuestras acciones. Esa es la realidad de los que somos hijos de Dios, aquellos que hemos dado los pasos pertinentes en el plan de salvación para entrar a lo que es el reino de Dios. Desde el momento en que permitimos que Jesús reine en nuestras vidas, que nos llene con su presencia y nos transforme, Él nos da las fuerzas necesarias para obedecerle. Con su ayuda deberíamos o debemos decir no al pecado y sí a la voluntad de Dios. Dejamos de ser esclavos del pecado y pasamos a vivir la vida plena que Dios anhela para nosotros. Esa es la maravillosa libertad que tenemos en Él. El libro de Juan, capítulo 8, versículo 31 y 32 dice: Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. La verdad nos debe liberar. Cuando tenemos una experiencia genuina con nuestro Señor Jesucristo, surge en nosotros un gran anhelo de obedecerle y de ser fiel a Él. El toque salvador de nuestro Señor Jesús no nos deja igual. Nace en nosotros el deseo de sumergirnos en su palabra y de buscar su presencia constantemente al orar, ya sea individualmente o en grupo. Le permitimos hablar sobre su voluntad para nuestras vidas y mostrarnos lo que desea hacer en nosotros. En medio de esa búsqueda que Él revela más de su verdad a nuestros corazones, es ahí donde lo podemos encontrar. Nos muestra quiénes somos en Él, sus hijos amados, redimidos para su gloria. Dios nos revela su poder sobre el pecado. Nos da claridad en cuanto a la salvación que ya consiguió Él para nosotros a través de su muerte en la cruz y su resurrección, y nos muestra cómo debemos vivir ahora que somos sus hijos, y esto es de suma importancia para cada uno de nosotros. Ahí mismo en la carta en el Evangelio de Juan, versículos 34 al 36, ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Esta es la circunstancia, esta es la situación, esclavos o libertad, tal como platicamos o compartimos en la historia aquella que ocurrió realmente. No quiero mencionar el país ni el lugar por respeto, pero realmente ocurrió así, y la realidad es que superó las expectativas, porque así era. Como habían nacido esclavos, quisieron seguir siendo esclavos, y nosotros, muchos de nosotros, pareciera ser con actitudes, con pensamientos, con acciones, que seguimos siendo esclavos. Jesús nos da completa libertad. Al recibirlo como Salvador, dejamos de ser esclavos del pecado, pasamos a ser libres para vencer la tentación y para vivir la vida dentro del propósito y lo que Dios ha establecido para cada uno de nosotros. En Cristo tenemos libertad, pero debemos decidir si viviremos como hijos libres que reflejan su imagen o si viviremos como si fuésemos esclavos. Dios nos da las fuerzas para no ceder ante la tentación y nos recuerda que con Él somos más que vencedores. ¿Te acuerdas? Es lo que dijo Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 37 en adelante. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. Al enfocarnos en Dios y vivir dentro de su voluntad, disminuye en nosotros
el deseo de hacer lo que nos place y aumenta el anhelo de agradecerle. Romanos capítulo 8, versículo 1 y 2 dice: por tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley, del pecado y de la muerte. Así debe ser la vida con nuestro Señor Jesucristo. La ley trae castigo severo, pero la vida con Jesús nos libera de la condenación. No importa cuán grandes sean los errores cometidos en el pasado, cuando Dios con su divina gracia decide perdonar, Él concede un perdón completo. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque Él se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar nuestros pecados. Él decide perdonar, darnos un perdón completo. Dios nos ofrece un nuevo comienzo lleno de vida abundante, nos da la esperanza para la eternidad con Él, y también nuestra vida aquí adquiere un nuevo sentido gracias a la presencia del Espíritu Santo. Nuestra meta es vivir para la gloria de Dios y llevar su presencia y amor donde quiera que vamos. Dice el libro de Romanos capítulo 6, versículo 20 y 23, aunque ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenza y que conducen a la muerte. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Es aquí donde podemos establecer que una vida en libertad es una vida que da mucha atención a los frutos propios. Aquí vemos la diferencia entre una vida esclava del pecado y una dedicada al servicio de Dios, dominada por Él y su justicia. Es fácil saber quién o qué gobierna nuestras vidas, solamente hay que mirar el fruto. Y creo que esto es algo que debería de tocar nuestra vida, nuestra mente, nuestros corazones. A veces es mucho bla, 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 mucho escrito, mucho compartir versículos, mucho compartir diversas imágenes y hablar y hablar y hablar. Y los frutos, ¿qué de los frutos? Que nos conoce de cerca, no de lejos, no a través del WhatsApp, no a través de las redes sociales, sino que nos conoce de cerca, nuestra familia, nuestros vecinos, en la escuela, en nuestro trabajo. Ellos pueden ver o ellos pueden hablar realmente de los frutos que cada uno de nosotros ofrece. El pecado trae fruto que avergüenza y lleva a la muerte espiritual. Sin embargo, el fruto de justicia o de una vida puesta al servicio de Dios es un fruto lleno de santidad y conduce a la vida eterna. Una vida santa es una apartada para Dios que busca agradarle en todo momento. Necesitamos llenarnos del Espíritu Santo, llenarnos del Espíritu Santo. Es así como logramos reconocer el gran regalo de vida eterna que Dios nos ha dado. Viviendo llenos del Espíritu, perseveramos siempre en obediencia a nuestro Señor, en obediencia a la palabra de Dios. Es por su gracia y solamente por su gracia que hemos pasado de muerte a vida en Cristo Jesús, y nuestras vidas no pueden quedarse igual ante esta realidad. Ya mencioné esto. Cristo nos liberta para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Estaba leyendo en la Biblia de las Américas, pero aquí en este versículo de Gálatas 5:1 es con lo que comencé. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Debemos permanecer firmes en nuestra libertad. En Jesús tenemos libertad, tanto del yugo del pecado como de tener que cumplir con toda la ley del Antiguo Testamento. Es lo que estaba pasando ahí en la iglesia de Galacia.
Esto es lo que estaba pasando. Todavía, aparte de la obra redentora, querían seguir con los ritos del Antiguo Testamento o las leyes del Antiguo Testamento. Una de ellos específicamente era la circuncisión. Y Pablo habla muy duro a la iglesia en Gálatas, ahí acerca de que si por la ley quieres conducirte, de la gracia habéis caído. No hay nada que podamos hacer para ganar el perdón de Dios. No importa cuán buenos aparentemos ser ante los ojos de los demás, solo somos salvos solamente por la gracia de Dios. Es lo que Pablo habla a los Efesios, capítulo 2, versículo 8 hasta el 10, porque a veces nos quedamos 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y para aquellos que hablan de las obras o de lo que debería ser, esto es una consecuencia. Cuando uno es salvado, la consecuencia es, somos hechura suya, versículo 10, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Por supuesto, es la ratificación, las cuales preparó Dios de antemano para que anduviésemos en ellas. Una vez somos transformados por el amor y el poder redentor de Dios, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Él nos da la ayuda necesaria para vivir en obediencia a Dios y para permanecer firmes. No lo obedecemos por temor, o el temor de acuerdo a la traducción original, que es respeto y reverencia, no un temor de miedo. No lo obedecemos por miedo o por legalismo, sino por amor, porque el deseo de nuestro corazón es vivir de acuerdo con su voluntad. Esto nos da una perspectiva diferente en nuestra vida. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 25. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado a la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Esa es una vida llena del Espíritu Santo. Es una vida llena que se traduce en obras, se traduce en frutos, que se traduce en un testimonio real y verdadero para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido llamados para ser libres. Por eso no nos da permiso para vivir como queramos, dando rienda suelta a nuestras pasiones y deseos, como son los frutos de la carne, mencionados también ahí en Gálatas 5, pero del 13 al 26. Hay un gran contraste entre las obras de la carne y la vida llena del Espíritu. Nuestra elección debe ser siempre actuar de acuerdo a la vida llena del Espíritu. Dios debe ser quien dirija todas nuestras acciones, sentimientos y palabras. Con Él tenemos la fortaleza que necesitamos en todo momento para no ceder ante el pecado. La libertad que tenemos en Cristo es una que nos trae bienestar espiritual y nos ayuda en nuestra relación con los demás. Deberíamos siempre dejar que el Espíritu haga su obra transformadora en nosotros y vivamos libres del poder del pecado para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo, que a final de cuentas esto es lo que muestra que realmente estamos caminando en libertad, que realmente nuestra vida ha sido transformada, que realmente nuestra vida ha sido totalmente diferente. ¿Cuáles son algunas libertades que tenemos en Cristo? Bueno, primero debemos considerar, el concepto de libertad es muy valorado entre los seres humanos. Nos gusta hablar de nuestro derecho a ser libres y actuar como queremos. Es lo que siempre hemos mencionado. He mencionado algunos mensajes. Nos encanta ver los privilegios, nos encanta ver las bendiciones, nos encanta ver todo aquello que represente promesas cumplidas en nuestra vida. Pero hablar de compromisos, hablar de responsabilidades, la verdad nos cuesta. Y hablando acerca de la libertad o la esclavitud, esto es lo que a veces nos lleva por un camino errado. Esto es lo que nos hace regresar una y otra vez al pasado. Antes de conocer a Cristo, antes de doblar rodillas delante de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, solo con Jesús podemos tener la verdadera libertad. Es esa que brota desde lo más profundo de nuestro ser.
Y bueno, ¿cuáles son algunas de las cosas, de las 7 cosas que podemos hablar en torno a la libertad que debemos de vivir en Cristo Jesús? Romanos capítulo 8, versículo 1 y 2 dice: por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de él la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. La libertad nos saca de la condenación y la culpa. Jesús llevó sobre él toda nuestra culpa, nuestro pecado y condenación al morir en la cruz. Es gracias a su muerte y su resurrección que somos limpios de todo pecado. Solo tenemos que aceptarlo. En él tenemos la oportunidad de un nuevo comienzo aquí y la seguridad de la vida eterna. Cuando recibimos su regalo de salvación por fe, le estamos diciendo que aceptamos su sacrificio a nuestro favor y que sabemos que es suficiente. No necesitamos hacer nada más para ser salvo. Tampoco necesitamos vivir con la carga de la culpa por los pecados pasados. En Cristo tenemos una nueva vida y pasamos a ser hijos de Dios, redimidos por Él y para Él. Pero también, dentro de los pasos de la libertad, nosotros pasamos del dominio, nos liberamos del dominio del pecado. Primera de Corintios 1, 13, 14, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. La oscuridad o el pecado no tienen más poder sobre nosotros. Gracias a Jesús y su obra de redención en la cruz, en Cristo tenemos perdón total y la nueva vida en Él es una en la que su luz nos guía. No andamos más en tinieblas. Esto es lo que habla el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12. Gracias a ese cambio en nuestra vida, podemos tomar las decisiones correctas. El Espíritu Santo nos guía y nos muestra lo que agrada a Dios y nos ayuda a vivir en libertad. Pero también otra de las cosas que tenemos es de la muerte eterna. Dice Romanos 6:23, que ya leímos antes, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Cristo tenemos el regalo de la vida eterna. No lo merecemos ni lo podemos ganar con nuestros esfuerzos, pero Él nos lo concede desde el mismo momento en que cumplimos el plan de salvación de nuestro Señor Jesucristo y lo hacemos Señor de nuestra vida. La muerte ya no tiene poder sobre nosotros porque Cristo la venció con su resurrección. Nuestro cuerpo físico es mortal, pero nuestra alma vivirá con Cristo por toda la eternidad. Otra de las cosas que nos ayuda a la libertad en Cristo es la libertad del miedo. Salmo 34:4 dice: busqué al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Dios anhela liberarnos de nuestros miedos y temores. No quiere que vivamos encadenados por ellos. Él ha puesto un potencial en cada uno de nosotros y quiere que lo usemos para su gloria. Al igual que el salmista David, nosotros podemos experimentar la libertad de Dios al buscar su rostro y su presencia, pasando tiempo con Él y dejando que nos llene con su Espíritu Santo. Una cosa más de las 7 que hablamos es que nos alejamos de la ira de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 9 dice: y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. ¡Wow! ¡Wow! Y ¡wow! No wow de ladrido, es W-O-W. ¡Wow! Por la maravilla que esto debe significar en nuestra vida. La Biblia habla del día de la ira de Dios en Sofonías 1:14 al 18, en Isaías 22:5. En ese día Dios juzgará el pecado, la desobediencia y toda rebelión contra Él. Sin embargo, Él mismo proporcionó la solución para que nos libremos de su ira. A través de Él recibimos el perdón de nuestros pecados y el favor de Dios. Una cosa más, de intentar ganar nuestra salvación. Romanos 10:4 dice: de hecho, Cristo es el fin de la ley para que todo el que cree reciba la justicia. Esto es algo
Esto es algo para muchos legalistas. Esto es algo no solamente para aquellos que continúan aferrados a todo lo que habla el Antiguo Testamento en cuanto a mandatos y ley. Esto es algo que deberíamos de considerar que Cristo es el que nos dio la salvación. El fin o la finalidad de la ley de Dios es guiarnos a Jesús. Por más que nosotros lo intentemos, no lograremos cumplir jamás con toda la ley. En algún momento fallaremos en algo, sea de palabra, intención o hecho, pero la obra de Jesús en la cruz fue, es y será, por los siglos de los siglos, perfecta. Y cuando aceptamos que su sacrificio tiene poder para limpiarnos de toda maldad, salimos de la opresión que representa el intentar cumplir con toda la ley. Solo a través de Cristo recibimos la justicia de Dios y la salvación eterna. Lo único que tenemos que hacer es creer en Jesús de todo corazón y confesar con nuestra boca que Él es el Señor. La ley no logra justificarnos, pero todo el que cree que Jesús es Dios es justificado y recibe su perdón. Es lo que habla el libro de los Hechos, capítulo 13, versículos 38 y 39. Y finalmente, dentro de las 7 cosas, la número 7, la libertad en Cristo nos sirve para acercarnos a la presencia misma de Dios. Hebreos 10, 19 y 20 dice: así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Durante la crucifixión de Jesús se rasgó el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Antes de ese momento, el sumo sacerdote era el único que tenía acceso una vez al año al lugar más sagrado del tabernáculo. Ahí hacía la expiación por los pecados del pueblo. La muerte de Jesús cambió eso. Él derramó su propia sangre en expiación por nuestros pecados. Él mismo cargó nuestra culpa y nos abrió el camino para poder acceder directamente al Dios Padre. Ya no necesitamos hacer más ritos y sacrificios. Cristo, el Cordero de Dios, es suficiente. Gracias a Él podemos hablar en confianza con el Padre y recibir su perdón y su amor. Por eso Hebreos 10:22 dice: acerquémonos pues a Dios con su corazón sincero y con la plena seguridad que nos da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Demos gracias a Dios, porque es por Él que somos realmente libres. Ninguna otra libertad se compara con la que Él nos concede. Vivamos vidas que reflejen esa gratitud. Dejemos que su amor y su gozo fluyan a través de nuestras vidas para que logremos impactar a los que nos rodean y los animemos a buscar la verdadera libertad en Cristo Jesús. Fíjate qué hermoso, qué sabiduría tan increíble, tan intensa, que a través de lo que nuestro testimonio llevemos en nuestra vida, esto da la oportunidad para hacer una carta abierta para que muchos aquellos puedan experimentar la verdadera libertad en Cristo. Y con este último punto es con el que quiero terminar. ¿Cómo podemos experimentar verdadera libertad en Cristo? ¿Qué es lo que nos impide? ¿Qué es lo que nos hace resistirnos a vivir la verdadera libertad en Cristo? Cada uno busca la libertad. Especialmente en el occidente, la libertad es la mayor virtud y es muy buscada por todos aquellos que son o se consideran oprimidos. Pero la libertad en Cristo no es lo mismo que la libertad política o económica. De hecho, algunas de las personas que han sido oprimidas más duramente en la historia han tenido completa libertad en Cristo. La Biblia nos dice que espiritualmente hablando, nadie está libre. En Romanos capítulo 6, Pablo explica que todos somos esclavos, o somos esclavos del pecado o esclavos de la justicia. Aquellos que son esclavos del pecado no se pueden liberar a sí mismos de él, pero una vez que somos libres del castigo del poder del pecado a través de la cruz, nos convertimos en una clase diferente de esclavos.
y es en esa esclavitud que podemos encontrar la paz y la verdadera libertad. Aunque parezca una contradicción, la única verdadera libertad en Cristo viene a aquellos que son sus esclavos. Fíjate qué paradójico. Nota esto, aunque parezca una contradicción, la única verdadera libertad en Cristo viene a aquellos que son sus esclavos, o sea, esclavos de Cristo. La esclavitud ha llegado a significar degradación, miseria y desigualdad, pero el paradigma bíblico es la verdadera libertad del esclavo de Cristo, que experimenta el gozo y la paz, los derivados de la única y verdadera libertad que alguna vez podamos llegar a conocer en esta vida. Hay 124 casos en el Nuevo Testamento de la palabra doulos, que significa alguien que pertenece a otro, o esclavo con ningún derecho de propiedad. Desafortunadamente, la mayoría de las versiones modernas de la Biblia, en especial la Reina Valera, generalmente traducen la palabra doulos como siervo o esclavo, pero un siervo es, nota la diferencia, pero un siervo es uno que trabaja por un salario y que en virtud de su trabajo su amo le debe algo. El cristiano, por el contrario, no tiene nada, no tenemos nada que ofrecerle al Señor en pago por el perdón que hemos obtenido, y le pertenece totalmente al amo que nos compró con su sangre derramada en la cruz. Los cristianos son comprados por esa sangre y son posesión de su Señor y Salvador. No somos contratados por Él, le pertenecemos a Él. Son dos cosas diferentes. No somos contratados por Él, le pertenecemos a Él. Uno de los versículos en donde podemos encontrar gran consuelo es: así que nosotros, siendo colaboradores de Dios. Y esa traducción de la Reina Valera en Corintios, capítulo 6, es una traducción muy benigna. Porque en realidad, sí, que gloria a Dios, que Dios nos tiene, vamos a llamarlo así, en su equipo, y que somos colaboradores, pero en realidad le pertenecemos a Él. No somos contratados por Él, le pertenecemos a Él. Es lo que habla Romanos 8, capítulo 8, versículo 9. Así que esclavo es realmente la única traducción correcta de la palabra doulos. Lejos de ser oprimidos, el esclavo de Cristo es verdaderamente libre. Hemos sido liberados del pecado por el Hijo de Dios, quien dijo: así que si el Hijo os liberare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36. Ahora, el cristiano puede decir con verdad junto con Pablo: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos capítulo 8, versículo 2. Ahora sabemos la verdad y esa verdad nos hace libres. Es lo que habló nuestro Señor, Juan 8:32. Paradójicamente, a través de nuestra servidumbre a Cristo, también nos hemos convertido en hijos y herederos del Dios Altísimo. Es lo que describe Pablo en Gálatas capítulo 4, versículo 1 al 7. Como herederos somos partícipes de esa herencia, la cual es la vida eterna que Dios concede a todos sus hijos. Este es un privilegio más allá de cualquier tesoro terrenal que alguna vez pudiéramos heredar, mientras que aquellos en la esclavitud del pecado heredan no solamente la muerte espiritual y una eternidad en el infierno. Entonces, y esta es la pregunta que nos debe de hacer reflexionar: ¿por qué tantos cristianos viven como si estuvieran aún en la esclavitud? Por una sencilla razón: a menudo nos rebelamos contra nuestro amo, negándonos a obedecerle y aferrándonos a nuestras vidas pasadas. Nos sujetamos a los pecados que una vez nos ataron a Satanás como nuestro amo. Ya que nuestra naturaleza aún vive en la vieja naturaleza carnal, todos somos atraídos por el pecado. Pablo dice a los de Éfeso que se despojen del viejo hombre, viciado conforme a los deseos engañosos, y que se vistan del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia. Despojarse de la mentira y vestirse de la verdad, dejar a un lado el robar y convertirse en alguien útil y que trabaja, despojarse de la amargura,
la rabia y la ira, y vestirse de bondad, compasión y perdón. Estoy parafraseando todo lo que habla el apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 22 al 32. Hemos sido liberados de la esclavitud del pecado, pero a menudo, muy a menudo, nos volvemos a poner las cadenas porque hay una parte de nosotros que ama la vida antigua, y esto quiero reiterarlo. Acuérdate lo que escribió Pablo en Gálatas capítulo 2 versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo en mí, vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, la carne ahí está, ahí se queda, ahí está el pecado. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese versículo habla, igual que Romanos capítulo 7, versículo 15, cuando dice, no entiendo lo que hago, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Eso habla de la lucha entre el espíritu y la carne, y muy a menudo muchos cristianos volvemos a vivir en la carne. Se nos olvida que el Espíritu Santo tiene en nosotros el poder, o nos da el poder para poder vencer los deseos de la carne. Pero a veces esa es una de las causas por las cuales lo olvidamos, por las cuales hacemos que nuestra vida realmente no determine lo que realmente deberíamos estar viviendo, lo que realmente deberíamos estar haciendo. Y por eso la consecuencia es que estamos cayendo una y otra vez en todo lo que significa pecado, en todo lo que significa el estar otra vez en situaciones antiguas. Y bueno, voy a dejar quería leer unos versículos, pero los voy a dejar al final. Además, muchas veces no comprendemos que hemos sido crucificados con Cristo, lo que mencioné de Gálatas 2:20, y que hemos nacido de nuevo completamente como nuevas criaturas, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es lo que habla la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. La vida cristiana es una de morir a sí mismo y de levantarnos a caminar en la novedad de vida. Eso es lo que gráficamente describe el apóstol Pablo en Romanos, capítulo 6, del 1 en adelante, donde habla diciendo, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ningún modo. Y el versículo 4 habla de caminar en novedad de vida. Y esa vida nueva se caracteriza por tener pensamientos sobre aquel que nos salvó, no por tener los pensamientos acerca de la carne muerta que ha sido crucificada con Cristo. Cuando continuamente estamos pensando en nosotros mismos y complaciendo la carne con los pecados de los cuales hemos sido liberados, estamos básicamente, híjole, qué duro es esto, estamos básicamente cargando un cadáver lleno de podredumbre y muerte. La única manera de enterrarlo completamente es por el poder del Espíritu, que es la única fuente de fortaleza. Fortalecemos la nueva naturaleza cuando la alimentamos continuamente con la palabra de Dios y sobre todo por medio de la oración. Así obtenemos el poder que necesitamos para escapar del deseo de volver a la vida vieja de pecado. Luego nos daremos cuenta de que nuestra nueva condición como esclavos de Cristo es la única libertad verdadera, y pediremos su poder para que no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Esas son algunas de las razones por las cuales nosotros nos resistimos a vivir la libertad en Cristo. Y creo que algo que nos puede ayudar es cierto, hemos dejado atrás el pasado, pero a veces, como Pablo decía, de todos los pecadores de los cuales yo soy el primero. Y no es que Pablo estuviera pecando, lo que pasa es que Pablo jamás quería olvidar de dónde había sido rescatado. Y si hay algo que nos puede ayudar es considerar cómo era la condición de nuestro viejo hombre. Fíjate lo que dice Efesios, una de las cartas que mencioné de las iglesias que estaban pasando serios problemas para vivir la libertad en Cristo. Dice capítulo 2, versículo 1, antes ustedes estaban muertos para Dios, pues hacían el mal y vivían en pecado, seguían el mal ejemplo de la gente de este mundo. Lo estoy leyendo en la traducción lenguaje actual. Y obedecían al poderoso espíritu en los aires que gobierna sobre los malos espíritus y domina a las personas
que desobedecen a Dios. Antes nosotros nos comportábamos así y vivíamos obedeciendo a los malos deseos de nuestro cuerpo y nuestra mente. Con justa razón merecíamos ser castigados por Dios como todos los demás. Pero luego, mira la diferencia y mira quién lo hizo. Y que nunca olvidemos, si ya estás viviendo en Cristo, si ya eres una persona nueva, nunca olvidemos esto. Nunca olvidemos lo que dice Pablo, 1 Corintios 10:13, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Dice versículo 4 de Efesios 2, pero Dios es muy compasivo y en su gracia y su amor por nosotros es inmenso. Por eso, aunque estábamos muertos por culpa de nuestros pecados, Él nos dio vida al resucitar a Cristo. Nos hemos salvado gracias al amor de Dios. Dios, al resucitar a Jesucristo, nos resucitó y nos dio un lugar en el cielo junto a Él. Me encanta cómo lo dice la Reina Valera. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y ese lugar, los lugares celestiales, es el que nos debería dar en esta nueva posesión, en esta nueva magnitud, en este nuevo aprovechamiento de la libertad en Cristo, nos debería dar un gozo inefable, un gozo grandioso de saber que mira qué posición. Ni siquiera los máximos gobernantes de esta tierra tienen una posición de privilegio como la que Cristo te ha dado, me ha dado, nos ha dado a nosotros. Estar sentados con Él en los lugares celestiales. Y cuando estamos sentados con Él en los lugares celestiales, nuestra vida puede ser transformada totalmente. Nuestra vida puede ser como la de Esteban. Lo que narra ahí Hechos 7:52 en adelante, después de haber predicado y que fue sacado, arrastrado y empezaron a apedrearlo. Dice que él, puesto los ojos en el cielo, vio a Dios y a Jesús a su lado. Y fue capaz que a pesar de su muerte, a pesar de su apedreamiento, a pesar de que lo estaban matando, todavía pedir por ellos, que no les tomes en cuenta esto, y murió. Ese es el cambio, esos son los frutos, eso es lo que muestra una persona viviendo en la libertad en Cristo. Y eso es lo que te invito a que hagamos cada uno en nuestra vida. Empecemos a través del testimonio, a través de nuestra vida, a través de la coherencia entre lo que digo y lo que hago, a dar testimonio de vivir la libertad en Cristo. Que Dios los bendiga.